El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Quiero comenzar, hermanos y hermanas, esta predicación con un poema que difícilmente se podrá encontrar en épocas donde el florecimiento de la poesía hacía algunos elogios a hombres de virtud. Un poema escrito por Jorge Luis Borges, que a mi juicio puede ayudar a iluminar muy bien lo que significa San Antonio de Padua. Dice: a ti te eligió Jesús como su apóstol y heraldo, y la llama de su espíritu dejó tu pecho inflamado. Puro como una azucena, florecida eternamente, arca de las Escrituras y hermano menor por siempre. Los vientos cambian la nave y te encuentras con Francisco, y los menores se adornan con dos testigos de Cristo. Todo el vuelo de tu mente, toda tu sabiduría, se hace cercana al que sufre, tus manos y voz le alivian. El tesoro de tu alma es un milagro patente. Eres testigo de Cristo, quien te mira se convierte. Al Padre Dios poderoso, a su Hijo Redentor, al Espíritu Divino, toda la gloria y honor. Y es exactamente eso, queridos hermanos y hermanas, lo que celebramos en este día, 13 de junio. Celebramos a un hombre que fue capaz de encontrarse con Jesucristo a partir de la experiencia de un amor transformador. Antonio de Padua, antes llamado Fernando, que perteneció a una familia noble, que entendió que en principio debía de alguna manera ser un predicador, y por eso pertenecía a los canónigos de San Agustín, y estando con ellos no encontró allí su vocación. En 1219, viendo a los mártires franciscanos que se habían ido a Marruecos a predicar el Evangelio, cuando ellos habían sido claramente discriminados y rechazados, martirizados, e iban a entregar sus cuerpos
a Francisco de Asís, él ve esta escena que le conmueve, que le llama profundamente la atención, que le da a él la profunda convicción de que el Evangelio tenía que romper fronteras y que no se podía quedar en el lugar donde se encontraba. Y por eso es capaz, con este hecho, de ver hombres totalmente martirizados por causa del Evangelio, es capaz de tomar la decisión y hacer un giro a su vida. Se vuelve franciscano con el nombre de Antonio y desde allí comienza a vivir una vida de pobreza, una vida de desprendimiento, una vida de total minoridad, de total humildad, aprendiendo de los menores entre los menores, Francisco de Asís, con quien nos dice la historia que fue el primer hombre que le pidió al mismo Antonio ser el protector, maestro y primer padre y teólogo de la orden franciscana. Era un gran erudito, se había formado con parte de los mejores, los teólogos agustinos, y desde allí, aprendiendo toda esta teología, da un giro a su vida para poner este conocimiento humano en clave de sabiduría divina, aprendiendo de la cruz, porque es el crucificado el que le empieza a dar a él ya las señales de una nueva teología. Antonio de Padua, un hombre que se entregó y se dedicó a defender a las prostitutas de la época, porque las martirizaban, porque eran capaces de no darles a ellas ni siquiera un pedazo de pan cuando tenían que trabajar para tener que llevar algo a sus hijos. Pero él las defiende y comienza no solamente a recriminar este comportamiento, sino que también les ayuda a ellas en muchos momentos a salvarlas de su situación para que se entregaran a Cristo. Hombre capaz de decirle a los políticos de la época que estaban comportándose de la manera equivocada. Por eso se le conoce también a él como el patrono de los desamparados, porque cuando nadie se fijaba en ellos, en estos hombres y mujeres pequeños de la época, es el único que se enfrenta de manera frontal a los sistemas del poder de su época para defender al oprimido. Tanto así, conocerán ustedes y recordarán que le intentaron dar una sopa envenenada para poderlo sacar del camino porque les estaba haciendo de tropiezo. Y él es capaz de bendecir esa sopa y en el nombre de Jesús tomársela, y no le hizo ningún daño, y no pudieron sacarlo del camino como pretendían. Un hombre que predicó en Rimini, no lo escuchaban, y por lo tanto se va al mar a predicarle a los peces. Y cuando los peces empiezan a salir y empiezan a saltar en la orilla, lo escucharon los hermanos peces, lo que no quisieron hacer el pueblo de Rimini. Viendo el fenómeno, no tenían más que hacer que salir a escuchar a ese hombre de Francisco de Asís para que pudiera entrar y pudieran ellos convertirse al camino del Señor. En la época los reconocidos predicadores eran los dominicos, no los franciscanos. Sin embargo, un dominico quedó mal en una predicación y no sabían qué hacer. Y entonces tuvieron que llamar a nada más y nada menos que al pequeño Antonio, que estaba en una esquina del templo esperando la celebración de unos hombres que se iban a ordenar. Y el obispo, por obediencia, lo llama y le dice: ¿predicarás tú? Le dice Antonio: no tengo el don de palabra. ¿Cómo voy a predicar, monseñor, a estos hombres que se entregarán a Dios? Y en virtud de la obediencia, el obispo le pide que predique, y cuando termina de predicar,
las ovaciones eran interminables, porque entendió él que llevaba en su lengua la espada de Cristo Jesús, el fuego ardiente del amor, y por eso, después de esa predicación, se dedicó también a predicar en muchos lugares reconocidos, y claramente pasa de ser un pequeño hermano menor a convertirse en un gran predicador, un hombre defensor de la Eucaristía. Recordarán ustedes cómo unos herejes estaban hablando mal de la Eucaristía, y él llega y con gran ímpetu pone a prueba a aquellos hombres y les dice: tráigame ese burro, tráiganlo. Lo pusieron 3 días en ayunos a un burro, para que esos 3 días no comiera nada. Y le dijo a Antonio: tráeme después de 3 días al burro, y si el burro se arrodilla ante Jesús Eucaristía, ustedes se devuelven, se retractan y creen en la Eucaristía. Pero si no, y se come entonces el pasto, entonces yo no vuelvo a predicar de la Eucaristía. Pues ya saben qué pasó. 3 días después el burro llega, sale Antonio con la custodia de Jesús sacramentado, y el burro tiene a un lado el pasto para comer, y al otro lado se hace Antonio con la Eucaristía expuesta, y el burro se arrodilla ante Jesús sacramentado. Y estos hombres quedan totalmente asombrados, y después, claramente, después de arrodillarse, el burro come, pero no antes. Y es Antonio así uno de los defensores del sacramento eucarístico. Podría seguir toda la tarde hablándoles de este hombre, porque a misterios de amor que tiene, a grandezas que encuentra, gestos de humildad, panes de amor y de virtud que repartía por todas partes para entregar a los pobres, esa pequeñez de Francisco de Asís, y para llevar el carisma franciscano a todo lugar a donde iba. Sin embargo, mis hermanos, para que la palabra de Dios hoy nos quede clara a través de la figura de Antonio de Padua, digamos al menos 3 cosas que podemos aprender. La primera: somos todos buscadores de la verdadera sabiduría. ¿De la verdadera qué? Eso es Antonio de Padua, un buscador de la verdadera sabiduría. No es la sabiduría humana, no es la inteligencia o el gran intelectualismo el que define a un creyente. A un creyente lo define ser buscador de la verdadera sabiduría. Y la sabiduría de Dios siempre te dice de qué lado debes estar. La sabiduría de Dios te dice de qué lado debes caminar, a quién debes defender, a quién debes proteger, por quién debes apostar. Por algo al mismo Antonio le decían el santo de las causas perdidas. Y no se trata que vayas y escondas el niño para que encuentres nuevamente la pulsera. No se trata de que le escondas el niño para que te llegue el novio o la novia. No se trata de que lleves al niño y lo escondas para que te entreguen y te devuelvan trabajo. No. Son las causas perdidas del Evangelio. Son las causas perdidas de aquellos que no tienen voz. Son las causas perdidas de aquellos que nadie escucha. Son las causas perdidas de aquellos que crees que no tienen posibilidad de convertirse, o de volver a una iglesia, o de volver a encontrarse con Dios, o de volver a convertirse a su amor y a su misericordia. Esas son las causas perdidas que buscó San Antonio de Padua, y esas son las que debemos buscar nosotros si nos llenamos de la verdadera sabiduría. Dígalo conmigo: yo soy un buscador de la verdadera sabiduría. Segundo, Antonio de Padua
es el pregonero. Póngale cuidado a esto. El pregonero del Evangelio. ¿El pregonero de qué? Y eso es ser franciscano. Ser franciscano es apasionarse por el Evangelio de Jesucristo. La vida y regla de los hermanos menores es esta: vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Y por eso pasa de agustino franciscano, porque encuentra que las escrituras que había aprendido con los agustinos debía vivirla con los franciscanos. El Evangelio viviente, como le dirían a nuestro Padre San Francisco de Asís, es el Evangelio que quiere San Antonio vivir. Y ustedes y yo, mis hermanos, los invito. Estamos llamados e invitados a ser hombres y mujeres de Evangelio. Y usted me dirá: Padre, ¿y yo cómo soy una persona de Evangelio? Y yo te lo diría sencillamente como te lo responde hoy Jesús en su palabra. Eres persona de Evangelio si eres capaz que te acompañen estos signos: aprender a creer, aprender a confiar, aprender a sanar y aprender a morir por Jesús. Así es como somos hombres y mujeres de Evangelio. Si le crees a Él, si confías en Él, si sanas en su nombre como lo hizo Antonio en muchas ocasiones, y si mueres por la causa de Cristo, ya estás comenzando a ser un hombre y una mujer de Evangelio. Soy pregonero del Evangelio. Dígalo conmigo: soy pregonero. Y tercero, mis hermanos, Antonio no solamente es buscador de la verdadera sabiduría, no solo es pregonero del Evangelio, también es predicador de virtudes alcanzables. Predicador de virtudes. Las virtudes no están lejos, mis queridos hermanos y hermanas. Las virtudes no son para ayer ni para mañana. Las virtudes son alcanzables. Se puede alcanzar el amor, se puede alcanzar la pobreza, se puede alcanzar la ternura, se puede alcanzar la justicia, se puede alcanzar la paz, se puede alcanzar esta sabiduría que viene de Cristo, se puede alcanzar un poquito más de compasión, podemos alcanzar la misericordia, podemos alcanzar a otros con un abrazo, alcanzarlos con la compañía, alcanzarlos con la presencia. Pero si usted cree que las virtudes están lejos, que las virtudes son inalcanzables, entonces no estás convencido de ser cristiana ni de ser cristiano. Todos nosotros podemos alcanzar una virtud. Lo que pasa es que hay que pedirla, hay que gritarla con amor, hay que sentirla en el corazón para poderle decir al Espíritu Santo que venga y no la dé como se las dio a San Antonio de Padua. San Antonio de Padua fue canonizado 2 años después de su muerte. Es uno de los santos que ha sido canonizado en menor poco tiempo. Y por eso él entendió que podía alcanzar las virtudes. Dígale a Cristo conmigo en este día: Cristo Jesús, solo contigo puedo alcanzar las virtudes. Ustedes y yo podemos alcanzar las virtudes de Cristo. No te sientas lejos de las virtudes de Cristo. Cada uno hoy vuélvase un buscador de la sabiduría divina, sea un pregonero del Evangelio y crea, confíe en usted, en que puedes alcanzar esas virtudes que necesitas para ser más santa, para ser más santo, para apoyar a los tuyos, para amar a aquellos con los que te encuentras, para demostrarle a este mundo que santos como San Antonio hoy también existen, porque cada uno de nosotros, y se los quiero decir con mucha ternura, cada uno de nosotros
lleva un San Antonio adentro. Cuando eres capaz de ir y buscar lo que se ha perdido, llevas un San Antonio adentro. Cuando eres capaz de vivir el amor en tu matrimonio o en tu noviazgo, llevas un San Antonio adentro. Cuando eres capaz de hablarle a los que nunca te escuchan, que parecieran peces pero saltan de amor por lo que les dices, llevas un San Antonio adentro. Cuando eres capaz de romper fronteras con alguien que no cree y haces hasta lo imposible hasta que se acerque a un templo, llevas un San Antonio adentro. Porque todos llevamos a Jesús en el corazón. Así que cada vez que miren esa imagen de San Antonio en este templo, no se les olvide que él lleva un niño en sus brazos, representando que Cristo Jesús, que es la ternura y que es la palabra hecha vida, estaba dentro de él. Pues hoy te digo, San Antonio está dentro de ti y Cristo Jesús, como un niño pequeño, habita también en tu corazón para que puedas ser un buscador de sabiduría, un pregonero de evangelio y claramente un predicador de las virtudes que el Señor hoy te quiere regalar y que si tú pones de tu parte, las puedes alcanzar. Amén.